Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es William Calvillo y represento a Shell Lubricantes Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Gestión del Cambio e Implementación de Bioseguridad para Empresas. Ya se comienzan a observar algunas señales que avanzamos hacia una nueva etapa de recuperación. En la medida que nos preparamos para regresar gradualmente a nuestras rutinas, reconocemos que serán tiempos nuevos y debemos ir avanzando según las disposiciones, que si bien son variables, debemos buscar irnos adaptando a los cambios y siguiendo las recomendaciones respectivas de seguridad. Shell Lubricantes está comprometido en trabajar de la mano con ustedes para apoyarles en sus actividades a medida que vamos entrando a esta nueva fase. Quiero dar la bienvenida a Salvador Pais, presidente del Grupo Pais del Carmen, PDC, macro distribuidor de lubricantes Shell para Guatemala. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este foro. Y quisiera pues compartir con ustedes un poco sobre nuestra visión y cómo hemos realmente aplicado nuestro propósito de transformar vidas durante esta crisis COVID-19, antes de pues abrir el espacio y el foro a nuestros distinguidos invitados y panelistas que nos van a compartir una ponencia o ponencias muy interesantes. Tal vez para arrancar, contarles un poquito sobre PDC, una multilatina con negocios diversificados desde manufactura hasta servicios financieros y con operaciones desde México hasta Perú. Uno de nuestros negocios regionales es ese negocio de lubricación como representante de Shell en el segmento Business to Business, y agradezco a todos nuestros importantes clientes que nos acompañan el día de hoy en este foro. Quisiera arrancar compartiendo nuestras acciones ante COVID como empresa, pero también como actores responsables en los países en los que operamos. Como organización hemos implementado una serie de protocolos para atender adecuadamente la emergencia, aplicables según los distintos negocios y el entorno en los países en donde estamos operando. A partir de esos protocolos hemos diseñado un sistema integral de prevención donde obviamente el preservar la salud de nuestros colaboradores y sus familias es lo más importante, y donde también velamos cuidadosamente por la salud de nuestros clientes y nuestros proveedores, léase todos ustedes. En nuestro sistema, además, contemplamos todos los accesos a nuestros sitios de trabajo utilizando controles de temperatura, túneles de desinfección con virucida orgánico de grado alimenticio, desinfección de vehículos particulares y comerciales. Además, estamos reforzando la atención del servicio de salud interno, aumentando nuestro equipo médico. Tenemos montados ya casi que mini hospitales dentro de la empresa, implementando también pruebas serológicas y de antígeno de manera preventiva, y pues creemos que culturalmente todos estos cambios han impactado positivamente, generando seguridad y confianza en nuestros sitios de trabajo y dando tranquilidad a nuestros clientes y proveedores con los que nos relacionamos todos los días. Posterior a estos cambios iniciales, fuimos más allá implementando programas, diría yo, innovadores con alcance a toda nuestra organización. Implementamos a nivel emocional una línea directa de ayuda con una red de psicólogos para atender a colaboradores y sus familias en estos momentos pues, de tanta angustia. Y también lanzamos un programa familiar de ejercicios en casa, donde ahí nos han tenido a los ejecutivos ejercitándonos frente a las cámaras para el deleite de todos nuestros colaboradores y los equipos en los distintos países.
Todo este sistema al final se ha promovido, se ha mercadeado y dado a conocer internamente con nuestras campañas de comunicación internas y externas, con redes sociales, con WhatsApp, con correos electrónicos. En fin, creemos que la comunicación es vital en estos momentos y la visibilidad de los líderes también es un tema importante para dar tranquilidad a la organización y a las distintas empresas en los distintos países. Todos los canales de comunicación y todas esas comunicaciones han sido vitales para ir promoviendo los conceptos que tanto hemos escuchado de higiene, distanciamiento social, de uso correcto de la mascarilla y para promover también nuestros programas culturales a distancia. Tenemos también presencia a nivel de comunicación externa, a nivel de anuncios y comerciales con el producto Magia Blanca, que es una marca propia que nosotros producimos en Guatemala y exportamos a la región, y tenemos una serie de spots donde hemos resaltado la importancia del uso de este producto en la prevención, así como cómo es la aplicación correcta de estos productos de limpieza y de desinfección. Tal vez contarles que en paralelo hemos buscado no solo ser un actor hacia lo interno como empresa, sino también un actor constructivo como país durante la crisis. Y en ese sentido hemos apoyado y donado para la compra de pruebas PCR para la detección del COVID. Hemos donado hacia la compra de escafandras para los hospitales del país y los demás insumos que han sido requeridos desde el sistema de salud público. Me atrevería a decir que el liderazgo y la activación temprana que se ha tenido ante la crisis han salvado ya miles de vidas, y que en el caso de Guatemala se estima que hasta la fecha el 60% de todas las pruebas a nivel nacional han sido donadas a través de Fundesa, y que las escafandras que han sido donadas han salvado ya cientos de vidas. Y eso les diría tal vez con humildad, pero con mucho orgullo, un esfuerzo liderado por este servidor. Así que tal vez para ir concluyendo mis comentarios de apertura, la reflexión sobre el COVID y la crisis que estamos viviendo, creo que eventualmente la crisis del COVID se amainará y nos dará respiro. Pero en ese momento lo más probable es que vamos a levantar la cabeza y nos vamos a dar cuenta que el pasado como lo conocíamos ya falleció, que la realidad que conocíamos dejó de existir, y que en ese sentido debemos entender que no hay una opción más que reinventarnos y tratar de ver esta gravísima situación como una oportunidad de generar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer nuestro trabajo cotidiano, nuevas formas y nuevos modelos de negocio. Espero entonces que todos los aquí presentes pues promovamos esa innovación, que demos un paso hacia la creatividad y que pensemos en sistemas integrales que puedan promover esos nuevos modelos de negocio y a los sectores privados y las recuperaciones económicas de nuestros respectivos países. Creo que es momento de buscar sinergias, de pensar diferente y de aportar positivamente hacia esas reactivaciones económicas de los países, sin olvidar nuestra responsabilidad con la salud y el bienestar de todas las personas. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por compartir esta valiosa información. Aprovecho ahora para presentar a Colin Banning, director de TGB Consulting para Guatemala, quien dará inicio con el primer tema de este webinar. Colin, bienvenido.
Muchísimas gracias, Willy. Muchas gracias también, Salvador, por las palabras de apertura. Pues estamos muy honrados de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Muchas gracias a PDC y a Lubricantes Shell de Guatemala, a todos los aquí presentes, clientes, proveedores y amigos. El día de hoy queremos platicarles de 3 temas importantes. Me acompañan el doctor Juan Pablo Mazariegos, nuestro especialista en bioseguridad, y el licenciado David Rivera, nuestro asesor legal para estos temas que legislan hoy día todas las medidas que debemos de tomar. Y realmente queremos comenzar, como bien lo decía Salvador al inicio, a dejar de hablar de crisis y a comenzar a hablar de oportunidades. Y eso conlleva muchas veces el entender cómo vamos a gestionar el cambio en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras familias, a esta llamada nueva normalidad, ¿verdad? Y cómo todos nuestros grupos de interés van a apoyar este proceso de transformación. Queremos iniciar con esta parte de la gestión de cambio, recapitulando un poco cómo ha venido evolucionando este tema de la pandemia, tanto para Guatemala como para el resto de la región. Esto es una crisis a nivel mundial, por llamarlo de alguna forma, pero que pues ha representado un cambio en el juego o un ecualizador para muchas organizaciones, por lo cual obviamente entendemos que esta nueva normalidad deriva de esta actitud que nosotros tenemos a cotidianizar estos procesos, ¿no? Si ustedes se recordarán, cuando todo comenzó era como que viniéramos en una carrera a toda velocidad y de repente buscábamos esa delantera contra los competidores, buscábamos ganar nuevos clientes, generar nuevos negocios, mantenernos vigentes en el mercado. Y entra el COVID y nos dicen, señores, se suspende la carrera, todos tienen que parar. Y fue un cambio tan abrupto donde todos nos quedamos detenidos y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer para que el motor no se funda, verdad? Aparte de usar lubricante Shell, pues definitivamente tenemos que comenzar a pensar en cómo reinventamos nuestras organizaciones, cómo vamos a hacer estos cambios significativos. Y fue como irnos de la carrera a toda velocidad a un pit stop, donde empezamos a hacer ese fine tuning, a cambiar llantas, a cambiar partes, a ver que todo estuviera en orden. Y definitivamente usar este tiempo para la introspección, y comenzamos con esta carrera de webinars donde probablemente muchos de ustedes estén diciendo otro webinar más. Qué aburrido, otros probablemente estén muy interesados en el tema, pero realmente es un tiempo de inversión y de introspección y de trabajar en nosotros mismos para ese cambio, para esa reinvención de nuestras organizaciones y para prepararnos para que cuando nos den el banderazo no se nos funda el motor y que entendamos cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Entonces comenzamos a ver, cuando la pandemia empieza y nuestros amigos de Deloitte nos hablaban de 3 posibles cosas que iban a suceder, y esto pasó en marzo, y aquí comparto en la pantalla un poco de un estudio que ellos hicieron del impacto en el coronavirus en algunas cadenas de valor importantes, y ellos mencionaban de afectar la economía, obviamente en producción. Ustedes recordarán cuando todo esto nace en Wuhan, las plantas de producción en China paran, muchas veces o muchos de ellos son proveedores claves para muchas cadenas de valor en Latinoamérica, y habían una merma significativa en la disponibilidad de materia prima o de partes o de insumos, y eso obviamente crea un trastorno en la cadena de suministro, afecta a los mercados, viene un impacto financiero importante por estas contracciones que veíamos, flujos de caja muy afectados en las empresas, mercados financieros desplomándose, pero mucho también dependía de la reacción del público a la enfermedad. Y aquí recuerdo un amigo que decía, el problema no es lo que sucede, es cómo reaccionamos lo que lo convierte en un problema o en una oportunidad. Y muchas veces las noticias del virus viajaban más rápido que el virus y se empezó a generar este pánico, esta situación de incertidumbre. Evidentemente, innegable el impacto económico que esto ha venido teniendo. Comienzan suspensiones de contratos laborales, algunos cierres temporales de empresas, obviamente bajas significativas, y vemos obviamente los potenciales perdedores y ganadores, porque al final es una situación hidráulica donde, si bien es cierto hay sectores muy afectados con pérdidas significativas, hay otros muchos sectores emergentes que empiezan a tomar mucha fuerza
y muchas tendencias que comienzan a tomar mucha más fuerza de la que tenían antes de la pandemia, producto de esta situación. Miramos industrias como el turismo sumamente afectadas, temas de manufactura, de desarrollo inmobiliario, mercados de bienes raíces, obviamente a otras tendencias que empiezan a tomar mucha fuerza, como los suministros médicos, el tema de las mascarillas, los equipos de protección personal, equipos de desinfección y de cuidado personal. Miramos al e-commerce ahora como una alternativa a las ventas tradicionales con un punto de venta regular con el retail, y vemos cómo empezamos a transformar de una manera muy ágil algunas de las organizaciones. Nosotros somos miembros de Agexport, yo personalmente soy miembro de junta directiva en Agexport, y veíamos algunos de los escenarios que se nos presentan para este año en Guatemala. Vean, en el 2019 las exportaciones de bienes fueron aproximadamente de 11.170 millones. Estamos viendo que para este año puede haber una reducción entre un 4.4, en un escenario muy optimista, un 11%, bajando pues una cifra bastante significativa en millones de dólares de exportación, y el efecto dominó que eso conlleva en los empleos directos, en otras cadenas de suministro. El mismo tema, servicios un poco más golpeado, con exportaciones de 3.500 millones el año pasado, bajando de un 16 hasta un 31% este año. Y realmente es un tema que pone los pelos de punta a mucha gente. Y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos vigentes? ¿Qué tenemos que hacer para transformar nuestras organizaciones? Y esta crisis definitivamente nos abre las puertas a la innovación, a comenzar a reflexionar con nuestros equipos de trabajo y a buscar las maneras más creativas y más ágiles de podernos adaptar a esta realidad en los primeros meses. La Escuela de Negocios de Harvard tiene un modelo de las 5 Ps muy interesante, donde analiza la situación durante la pandemia, inmediatamente después y en el nuevo normal, y nos platica un poco de cuál es nuestra posición al respecto, las perspectivas que tenemos, cómo nos debemos preparar. Podemos compartir inclusive eso con los asistentes al final. Fue un ejercicio que a nosotros como empresa nos ayudó muchísimo a poder desarrollar muy ágil este portafolio de servicios que hoy día tenemos. Nosotros trabajamos antes con mucho sector médico y no era ajeno el tema de bioseguridad para nosotros. Hoy día implementarlo en empresas ha sido una cuestión que nos ha venido a ayudar muchísimo a mantenernos vigentes en esta crisis. Y la misma Agexport ya lo mencionaba después en el mes de abril, avanzando un poco más en el tiempo, de cómo esa inestabilidad que ha traído el COVID pues crea ambiente fuera de la rutina. El teletrabajo puede ser uno de esos. Muchos de nosotros teniendo esa rutina de ir a la oficina y regresar a la casa y mantener un ambiente separado del otro. Y hoy día, pues trabajar desde casa, para mucha gente es una experiencia un poco abrumadora. No lo habían hecho antes, no saben cómo separar la rutina de la casa del trabajo. Los niños tampoco están yendo al colegio y muchos padres tienen que hacer el homeschooling y trabajar, y obviamente verlo de la casa, donde siempre hay que hacer en casa, y comenzamos a ese ambiente un poco desconocido e impredecible. Entonces, ¿cómo poder adaptarnos para sobrevivir? La importancia de tener estas medidas de bioseguridad implementadas, no solamente para guardar la salud y la seguridad de nosotros, sino para garantizar la continuidad de nuestros negocios y definitivamente poder prosperar a través de la innovación. Y comenzamos a ver algunas tendencias que toman muchísima fuerza al inicio de la pandemia. Servicios de delivery, empezamos a ver obviamente que ya no podíamos salir a un restaurante a cenar con la pareja, con la familia, pues hoy día pedimos a la casa y aumenta esta demanda de servicios y aplicaciones de delivery. Les comentaba el auge del comercio electrónico como una solución también para muchas pequeñas organizaciones que muy ágilmente se han venido a adaptar. Y de hecho siempre me permito en esta parte usar una de las empresas de mi socio David aquí presente como ejemplo, una distribuidora de productos de belleza en el Centro Comercial La Pradera, un local muy bonito recién abierto el año pasado, y entra la pandemia y hoy día ni siquiera podemos entrar al centro comercial a ver la bodega, ¿no? Entonces, muy ágilmente se montó una página web, una plataforma de pago en línea, y hoy día la empresa sigue operando a través del formato de comercio electrónico. Miramos el auge de productos de limpieza y desinfección, soluciones para el teletrabajo. La semana pasada yo tuve la oportunidad me tocó ir a hacer mi súper a País Pradera y vi obviamente ya los cajeros automáticos como una solución, los de autoservicio,
donde ya usted escanea su código de barras, emite su ticket, paga ahí mismo, es un autoservicio, usted mismo se atiende, se cobra, paga, pone todo en la bolsa y no hay interacción, y son medidas que empezamos a ver como una solución de distanciamiento social en temas de entretenimiento, contenido multimedia de alto impacto, realidad aumentada, realidad virtual, no solamente para entretenimiento, sino también para capacitación, los temas de ciberseguridad que comienzan a tomar mucha fuerza. Algunos de ustedes han usado o han escuchado la plataforma Zoom, que tuvo muchísimas críticas y muy duras al inicio de la pandemia por vulnerabilidades que tuvo con la información de sus usuarios que no eran suscripciones premium. Y finalmente el tema de educación a distancia, ¿no? Cómo hemos tenido que apalancarnos de este tipo de plataformas, de nuevos procesos, de nuevas aplicaciones para comenzar a adaptarnos a este nuevo normal. Pero ¿qué otros cambios van a demandar? Este artículo en mayo, cuando España comenzaba a prepararse a la reapertura, la famosa desescalada que le llamaron ellos, este señor Martín Caparrós escribió un artículo para el New York Times que me llamó muchísimo la atención y comenzábamos a hablar de ya esta famosa nueva normalidad. Y se los voy a leer textualmente porque realmente lo pone a uno a reflexionar mucho en cuáles van a ser esas perspectivas, porque ellos hablan de una normalidad que se construye a través del tiempo, poco a poco, probando y descartando y adoptando formas y maneras que se van volviendo normales, ¿no? Es un tema progresivo, mientras que esta nueva normalidad, en cambio, no será el resultado de un largo proceso, sino de una disrupción impuesta y empoderada por nuestro miedo. Lo que les decía al inicio, ¿no? Las noticias del virus viajan más rápido que el virus, y en ocasiones, si bien es cierto, no hay que menospreciar el impacto que esto tiene, tampoco debemos de exagerarlo más de la cuenta, ¿sí? Y esta nueva normalidad que venimos a tener con regulaciones, hoy día con el Acuerdo 79-2020 que David les va a mencionar al final de la charla, pues ya es una obligación de los patronos para los colaboradores que tiene una consecuencia con multas por incumplimiento, ¿no? Entonces, vemos cómo esta normalidad puede ser esa disrupción impuesta, ¿no? Que debemos de empezar a controlar. Entonces, preparándonos para esa nueva normalidad, pues hemos visto muchas gráficas como estas y mencionaban las distintas fases que tiene la evolución de la pandemia, si lo quieren llamar de alguna forma, y ustedes pueden ver cómo en los primeros meses comenzamos con la fase de aislamiento y restricciones. Hubo un incremento en el consumo de alimentos porque las personas querían tener este acopio y un desplome monumental en el resto de industrias, ¿no? La parte de turismo que viene a ser muy afectada, viajes, ocio, restaurantes. En algunos casos, algunos de los hoteles, y vimos en El Salvador casos de hoteles que se usaban ahora como centros para atención de pacientes con coronavirus. Aquí en Guatemala no he escuchado que suceda, en España pasó. Vemos cómo empieza poco a poco a tomar el auge de la industria de delivery con los pedidos a domicilio, y poco a poco comenzamos a estabilizar el barco después de esta fase de aislamiento, y mucho de lo que el señor presidente hablaba el domingo pasado en la última cadena va en función de esto, ¿no? Cómo entramos a esta parte de estabilización, donde si bien es cierto la industria alimenticia ya tiene un comportamiento más estable y vuelve a una normalidad, el resto comienza a tener un levantamiento progresivo, y Guatemala no es la excepción. Vamos a empezar a ver, y el domingo ya se quitaron las restricciones de viajes interdepartamentales, ya podemos tener obviamente algunos viajes de trabajo. Nosotros estuvimos en las terminales de APM Terminals el sábado haciendo una inspección para estos procesos, y ya vemos cómo la movilidad empieza a recuperarse. Vemos cómo el turismo doméstico comienza a tener este fortalecimiento. Queremos apoyar al empresario local, y en Guate está preparando una campaña muy interesante de fomento de turismo interno para eso mismo, y vamos viendo cómo se va levantando, y al final del año muchos eventos corporativos que estaban pospuestos desde marzo comienzan a tomar lugar. Vemos al final del año un tema de turismo internacional tal vez recuperado, no tanto como antes, porque mucha gente pues quiere pasar con sus familias, quiere visitar, pero va a ser una Navidad muy austera, y entramos a este tema de recuperación donde no necesariamente vamos a llegar al nivel de recuperación económica que teníamos antes, pero vamos a comenzar a ver
cómo se va a ver ese nuevo normal y qué tenemos que hacer para adaptarnos. En resumen, antes de terminar mi intervención, es dejar esta reflexión de qué tenemos que hacer para ganar la carrera, ¿no? Estamos en este pit, les mencionaba, estamos haciendo los ajustes, cambiando las llantas, viendo las partes, y tenemos que comenzar a pensar en 3 elementos importantes, en cómo implementamos estos protocolos y cómo los contextualizamos a la realidad de las operaciones de nuestra empresa, porque podemos bajar un protocolo de Google, que son muy buenos. Las mismas cámaras empresariales, yo he visto Cámara de Industria, a Hexport, a Cámara de Comercio, entregando protocolos para sus socios por sectores, donde definitivamente es información valiosísima que debemos de adaptar a la realidad de nuestras operaciones. Lo segundo es cómo vamos a comunicar y capacitar a nuestros equipos para que sepan qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los nuevos procesos que derivan de esta implementación de protocolos y que no podamos decir que no sabíamos. ¿Cómo vamos a comunicar a nuestros clientes esta nueva forma de relacionarnos con ellos? ¿Cómo vamos a comunicar a nuestros proveedores las nuevas reglas del juego que van a garantizar que estas medidas de prevención y primera respuesta, que es el tercer elemento, pueda empatar muy bien con todos los esfuerzos que hacemos, ¿sí? Para tener realmente un impacto positivo en cuidar a nuestra gente, ¿sí? En cuáles van a ser las medidas de prevención, tanto dentro como fuera, porque de nada nos sirve que en la empresa todo mundo siga las reglas del juego, porque lo tiene que hacer, pero que al salir de la empresa se quite la mascarilla, se toque la cara, no guarde el distanciamiento y no cumpla las medidas, ¿verdad? Entonces, sensibilizar, ¿sí?, a nuestros equipos, a nuestra gente, se vuelve clave. ¿Y cuáles son estos procesos de primera respuesta? ¿Cómo manejar un caso sospechoso? ¿Cómo manejar un caso positivo? Y definitivamente cómo cumplir con todas estas especificaciones. Entonces, para todo esto tenemos 2 expertos esta tarde que nos van a estar acompañando. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Al final vamos a tener un espacio para poder resolver sus preguntas. Y cualquiera de los expositores acá, entonces por favor siéntase en la libertad de utilizar el chat de la aplicación para poder dejarnos sus comentarios, dejarnos sus preguntas. Queremos escucharlos, queremos tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, comenzar a eso, ¿no? Prepararnos. ¿Estamos listos para regresar a la carrera y ganarla? ¿O todavía deberíamos empezar a hacer algunos cambios que aún estamos a tiempo? De mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho. Lo que les dejo entonces con el doctor Juan Pablo Mazariegos, nuestro asesor en bioseguridad, que nos va a hablar sobre protocolos y medidas de prevención. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Colin, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, William, aquí por la oportunidad de poderles platicar un poquito de todos estos temas que nosotros consideramos que son pues verdaderamente importantes y que son pues indispensables para poder abordar todos estos retos de esta nueva normalidad que tanto venimos hablando. A mí me gusta empezar estas charlas siempre mencionando algo muy importante que en Guatemala tuvimos, que fue la oportunidad de podernos nosotros preparar para este virus. Nosotros fuimos de los últimos países en el mundo en donde hubo reportes ya de casos positivos confirmados, ¿verdad? Más o menos unos 3 meses después de que iniciaran los reportes en China y aproximadamente unos 2 meses después de que empezáramos a ver los estragos que empezó a causar en otros países, por ejemplo España, por ejemplo Italia, ¿verdad? Y por tanto tuvimos la oportunidad de habernos preparado, la oportunidad de haber hecho que la población entendiera cuáles eran las medidas que debimos de haber tomado para evitar que se repitiera esta historia que estábamos viendo en esos países aquí, sabiendo que nosotros no tenemos muchas de las digamos, la estructura de salud que ellos tienen no es la misma en Guatemala, no es nuestra realidad. Entonces, debimos de haber sido más conscientes, debimos de haber tomado esto mucho más en serio. Sin embargo, pues hoy estamos viendo que en realidad no fue así. No logramos hacer que esta información calara en la población, en nuestros colaboradores, muchas veces inclusive dentro de nuestra familia. No logramos que la gente entendiera lo importante que era tomar estas medidas y hoy estamos viviendo las consecuencias de esto. Entonces, pues ahorita que estamos ya ante la oportunidad de iniciar con esta desescalada o esta apertura, debemos de nuevo ponernos a pensar, vamos a repetir los errores que ya cometimos de no hacer caso y no tomar como ejemplos a otros países,
o vamos a poder ver que hay países donde al haber abierto, poco tiempo después, 1 o 2 meses, han tenido que volver a cerrar debido a que las personas no tuvieron sus precauciones y entonces los niveles, los casos reportados se disparan y pues han tenido que cerrar. Entonces nosotros debiéramos de pensar si queremos que eso es lo que nos suceda en Guatemala o si mejor vamos a pues tomar nuestras medidas e intentar que aquí sea diferente, ¿verdad? La siguiente, disculpa, Colin, por favor. Te molesto la siguiente, disculpa, Colin. Te agradezco. Bueno, pues hablando un poquito de las generalidades del virus, ¿verdad? Yo sé que todos hemos leído y estamos súper enterados y hemos escuchado información por todos lados de qué se trata esto. Sin embargo, siempre pensamos que es importante que estemos todos como en sintonía de las generalidades básicas de cómo funciona este virus, de qué es, y de esta forma nosotros entender por qué es tan complicado manejarlo y así poder actuar de la mejor forma posible para minorar el riesgo de tener un brote de enfermedad dentro de nuestras empresas. Entonces, pues sabemos que esta nueva cepa de la familia de los coronavirus se denominó SARS-CoV-2, que es una cepa, fue recientemente descubierta apenas en diciembre del año pasado, los primeros casos reportados en Wuhan, en China, y que muy rápidamente se empezó a regar por todo el mundo, y para el 11 de marzo, cuando ya había afectado a más de 190 países alrededor del mundo, pues fue declarado por la OMS como una pandemia. En Guatemala, como les comentaba, hasta el 13 de marzo tuvimos nuestro primer caso positivo confirmado, ¿verdad? Y desafortunadamente para el día de hoy, un poquitito más de 4 meses después de haber iniciado, ya tenemos bastante arriba de 30,000 casos reportados, ¿verdad? Digamos, el periodo de incubación de esta enfermedad va de 1 a 15 días, siendo la media alrededor de 8 días. Esto significa que desde que tenemos el contacto y nos contagiamos con el virus, al momento en el que nosotros empezamos a presentar los síntomas, pueden pasar alrededor de 8 días en promedio. Sin embargo, pues hay casos reportados que han llegado a 20, 21 días después del contacto antes de empezar a presentar los síntomas, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos porque de ahí es donde vienen las medidas de aislamiento cuando uno ha tenido un contacto con una persona sospechosa o con una persona confirmada, y por qué debemos de mantener nosotros entonces todos estos días de cuarentena y aislados. La forma de transmisión es por medio de fluch o de fomites. Nosotros normalmente cuando respiramos estamos exhalando microgotas de saliva. Cuando respiramos, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos, estamos sacando nuestras microgotas. Si nosotros estamos hablando con una persona y no estamos cumpliendo con el distanciamiento y no utilizamos nuestras medidas de protección, yo leí que aproximadamente teníamos un 90% de probabilidades de contagiarnos, ¿verdad? Esto es de forma directa por estas microgotas que en este caso se denominan fluch, contacto directo. Y las fomites son las mismas microgotas con la carga viral que contaminan las superficies con las que nosotros interaccionamos, ¿verdad? Entonces, una persona que es portadora va a contagiar estas superficies, y luego si nosotros vamos a interactuar con estos mismos objetos ya contaminados y no tenemos nuevamente nuestras medidas de prevención como el lavado de manos, como evitar estar tocándonos la cara, pues esta forma que nosotros nos vamos a contagiar, ¿verdad? Las tasas de mortalidad que se están manejando son de alrededor del 2 al 3%, de los casos críticos son alrededor del 5%, los severos el 14% y los leves el 81%. Leves, por supuesto, tenemos que entender que son personas desde las asintomáticas que nunca supieron que tuvieron la enfermedad, no tuvieron ni un solo síntoma, hasta las personas que sí tuvieron síntomas y que sí la pasaron mal, pero que nunca tuvieron que llegar a tener una atención hospitalaria, ¿verdad? La siguiente, disculpa, Cori. Bueno, hablando de estos síntomas, nosotros todos hemos escuchado los síntomas comunes, ¿verdad? La fiebre, las mialgias, cansancio, tos seca, ¿verdad? Estos son los síntomas comunes. Sin embargo, hemos estado viendo que muchas personas han iniciado con síntomas como son la pérdida del olfato y del gusto, ¿verdad? Con eso han iniciado con los primeros síntomas de ser COVID positivos.
O, por ejemplo, también ahora se han reportado varios casos que inician con síntomas gastrointestinales, diarrea, dolores abdominales agudos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son los síntomas que nosotros debemos de estar alertas para sospechar y buscar ayuda en caso de tener alguno de estos. Y en los casos graves, pues los síntomas más comunes son, por ejemplo, fiebre alta, fiebre que no va a ceder ante el uso de antipiréticos, o que va a ceder únicamente por periodos muy cortos de tiempo, dificultad respiratoria, neumonía, que nos duela el tórax al respirar, que actividades comunes que normalmente no tendrían por qué fatigarnos, nos fatiguen. Estos son los síntomas a los que hay que estar también muy alertas, porque esto significa que podríamos estar evolucionando la enfermedad a una fase un poquito más grave, ¿verdad? Siguiente, disculpa, Cori. Bueno, como les mencionaba, en los mecanismos de transmisión pues es directa e indirecta, pero han estado saliendo estudios en los cuales ahora está cambiando un poquito. Tenemos que entender que la enfermedad, como es tan nueva, mucha de la información que nosotros conocemos va a ir cambiando, ¿verdad? Entre más se logre ir estudiando este nuevo virus, va a ir evolucionando también toda la información a la que tenemos acceso. Entonces, recientemente se ha descubierto que el virus ya no es lo que pensábamos, que nosotros tosíamos e inmediatamente iba a caer al suelo y no se iba a mantener en el ambiente, sino que en realidad ahora se ha encontrado que dependiendo un poquito de las situaciones del ambiente en el que pase la persona contaminada, el virus puede mantenerse hasta 1 hora suspendido en el aire, ¿verdad? Es por eso que se insiste tanto en que las personas no salgan, al menos de que tengan que salir. Y si salen, pues que tomen todas sus medidas de precaución, como son utilizar la mascarilla de forma correcta y pues si es posible utilizar esta tienda facial, ¿verdad? La siguiente, perdón. El grupo de riesgo. Aquí también es interesante entender que riesgo de enfermarnos tenemos todos, ¿verdad? Riesgo de tener la enfermedad en una forma complicada también lo tenemos todos. Simplemente hay unas personas que tienen mayor riesgo que el resto, ¿verdad? Pero hay que entender que ninguno tenemos la banderita de que no nos va a pasar o de que no nos va a pasar tan malo como le pasa a estas otras personas. Sin embargo, las personas que son mayores de 60 años, personas que fuman, que hemos leído también estudios en donde dicen que una persona que fuma tiene 33% de probabilidades de complicarse versus una persona sana que no fuma, ¿verdad? Es súper alto, ¿verdad? O otras enfermedades predisponentes como son la diabetes, como son cardiopatías, como son hipertensión, ¿verdad? Como tener sus defensas bajas, tal vez por algún tratamiento que están recibiendo, en el caso, por ejemplo, de personas que tienen cáncer y que pues las quimioterapias bajan las defensas y entonces, por supuesto, estamos con más riesgo, ¿verdad? Siguiente, disculpa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con para poder luchar desde nuestra empresa? ¿Cómo lo logramos, verdad? Es importante que estemos conscientes de que el reto es seguir funcionando, digamos, de manera normal y cumplir con todas nuestras obligaciones que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, mientras se cumplen con estas regulaciones, con estas recomendaciones y con los requerimientos que ahora por ley tenemos que cumplir. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que conocer bien de nuestra empresa, ¿verdad? Por ejemplo, el metraje cuadrado, para saber cuántas personas pueden estar dentro de la empresa, ¿verdad? Qué barreras existen y el uso correcto de estas, como son las mascarillas, los guantes, los trajes o los equipos de protección personal. ¿Cuáles son las medidas de higiene? En realidad, siempre lo digo, no estamos hablando de cosas muy complicadas, pero sí son cosas que si no las hacemos bien, no nos van a defender del todo bien, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuáles son y saber utilizarlas de la forma correcta y en el tiempo correcto, ¿verdad? Y pues tener las medidas de seguridad como son la toma de temperatura, saber utilizar el termómetro, ¿verdad? Sabemos que ahora están saliendo noticias ahí falsas acerca del uso del termómetro, pues hay que capacitar a nuestra gente, la gente que está encargada de esto, para que sepa dónde debe tomar la temperatura, que es en la frente, que debe de saber que tiene que sumarle 0.5 grados centígrados a cada toma que tome, porque el termómetro en la frente tiene hay que recalcularlo con ese 0.5, ¿verdad? Etcétera, todas estas otras medidas que necesitamos ir tomando ahora, ¿verdad? Entonces, la siguiente, perdón. Ya hablando un poquito de cómo pueden ustedes elaborar un
protocolo que en realidad tenga un impacto positivo en cuanto a evitar que se propague el virus dentro de su empresa. Bueno, estos son los 5 pasos que se deben de cumplir a cabalidad para poderlo diseñarlo bien e implementarlo bien, ¿verdad? Estos pasos son los básicos y nosotros, pues esto es lo que queremos que ustedes el día de hoy se lleven para que lo puedan utilizar en su empresa. El primer paso es el diagnóstico, la inspección, ¿verdad? Es muy importante que este paso lo realicen con una persona o con un equipo que tenga la experiencia para crear e implementar protocolos de bioseguridad, así como que tengan experiencia, por supuesto, en seguridad industrial. En este paso lo que tienen que hacer es que deben de realizar un recorrido por toda la empresa, tomando en cuenta los procesos normales de funcionamiento de su empresa desde la puerta de ingreso del estacionamiento, ¿verdad? Desde que salen de la calle y ahí ingresan a su empresa, hasta el último de los procesos, como es el descartar el material bioinfeccioso de su empresa. Todos los pasos tenemos que ir buscando con ojo clínico para lograr ir encontrando todos los puntos débiles y así lograr ir reforzándolos en donde sea necesario, cambiándolos o implementando nuevos, ¿verdad? Todo esto con el objetivo de que evitemos la propagación del virus. Luego ya pasamos al siguiente punto, que es el de la validación. Hoy por hoy, la verdad es que es muy fácil encontrar protocolos de bioseguridad, inclusive para los diferentes giros de negocio. Es decir, si yo busco protocolos de bioseguridad para restaurantes, voy a encontrar un montón en internet muy fácil de cómo tratar restaurantes. Sin embargo, es importante que entendamos que la realidad de un restaurante en China, un restaurante en España, un restaurante en Estados Unidos, no es necesariamente la misma realidad que de nuestro negocio aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que agarrar toda esta información que recopilamos durante el diagnóstico y validarla con el personal ejecutivo de nuestra empresa, ¿verdad? Y ver que en realidad todas estas medidas que estamos pensando implementar en realidad sí se puedan poner en marcha, ¿verdad? Porque, por supuesto, pues todas estas requieren de una inversión. Entonces, ya cuando nosotros validamos todo esto, empezamos con la parte de la creación de las herramientas, de los documentos. Como les decía, tenemos que diseñar protocolos que sean específicos para los requerimientos de nuestra empresa. El protocolo que tienen que crear es un manual completo donde cubran todos los pasos, como les decía, para que ya tengamos el lineamiento de lo que tenemos que hacer, pero luego también hay que crear micromanuales que sean de fácil acceso, que sean más didácticos, que sean cortos, que sean fáciles de entender y de aplicar para que las personas que están en el área operativa de nuestra empresa los puedan estar consultando día a día y que los mantengan fresco para que el esfuerzo por mantener esta correcta implementación se mantenga, ¿verdad? Luego ya pasamos al área de la capacitación. Aquí es donde nosotros también sabemos que esto es un paso hiper importante. Aquí lo que hacemos es sensibilizar y concientizar al personal, ¿sí? Si nosotros, aquí pongo siempre el ejemplo de que si nosotros vamos en nuestro carro y el carro sí tiene el cinturón de seguridad, pero yo no me lo coloco, a la hora de tener un accidente el cinturón de seguridad simplemente no me va a funcionar. De esta misma forma es el uso de la mascarilla. Si yo uso la mascarilla y solo me estoy tapando la boca y no la nariz, si yo uso la mascarilla y la tengo aquí puesta en la barbilla, pues es lo mismo que tener el cinturón en el carro sin colocármelo, ¿va? Simplemente no nos va a servir. Entonces es por eso que es bien importante la capacitación para que ustedes logren hacer entender a su personal que todas estas medidas que ustedes están tomando y en las que están invirtiendo de nada van a servir si no las ponen ellos en marcha, ¿verdad? Y por último, pues la puesta en marcha, ¿verdad? La implementación. Entonces, aquí hay que tener siempre una estricta revisión de cómo se están utilizando estas nuevas medidas que se estén colocando exactamente en los lugares más efectivos, de fácil acceso, para que nuevamente, ¿verdad?, todo este protocolo en realidad nos funcione. La siguiente, por favor. Aquí hablando ya un poquito de lo que nos exige la ley y otras medidas que no por ley las deberíamos usar, pero que son muy importantes. Por ejemplo, el pediluvio, pues, es una medida básica, barata, fácil de implementar, pero que si no lo utilizamos bien no nos funciona, ¿verdad? No sé si ustedes han visto personas que pasan por el pediluvio, ponen uno de sus pies sobre el pediluvio y el siguiente lo ponen adelante, o sea que una de las suelas no la desinfectaron, ¿verdad? Entonces, es aquí donde tenemos que trabajar mucho en la parte de la sensibilización.
El uso de las mascarillas, que en la siguiente slide les voy a hablar un poquito de esto, pero que debemos de hacer entender a las personas que no es usarlo solo por cumplir con la ley. En realidad es importante que se utilicen de la forma adecuada o simplemente no nos van a servir. El uso de guantes. Hemos visto que muchas personas utilizan guantes afuera de sus empresas, por ejemplo, ir al súper con los guantes y estas cosas, y el problema es que los guantes nos pueden dar una falsa sensación de seguridad. De la misma forma que nosotros nos contagiaríamos las manos, nos contagiamos los guantes cuando tocamos las cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros utilizamos los guantes para estar tocando cosas en el supermercado, pero luego agarramos nuestra billetera para pagar la tarjeta de crédito, usamos el celular para ver la lista, pues en realidad los guantes no nos están protegiendo porque estamos contaminando todas las cosas que estamos tocando, ¿verdad? Como les comentaba, lo del uso del termómetro, aunque es tan fácil, la persona que lo utiliza tiene que recibir una capacitación para que en realidad lo sepa aplicar de la forma correcta. Y la tienda facial, que está por ley, todas las personas que tengamos en nuestras empresas que atiendan clientes, la van a tener que utilizar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Aquí es lo que les decía. Las mascarillas tienen un nivel de efectividad. Y desafortunadamente en la ley solo nos pusieron utilizar mascarillas. Bueno, en las primeras recomendaciones, perdón, solo nos pusieron utilizar mascarillas. Ahora por ley sí ya hablan de unas mascarillas en específico como son las quirúrgicas, ¿verdad? Pero muchas personas están utilizando mascarillas que no, en realidad no nos van a proteger. Entonces yo aquí por eso les pongo esta gráfica, ¿verdad? Donde dice que las KN95, las quirúrgicas y las FFP1 son las mascarillas que sí nos dan un buen margen de protección, mientras que las demás mascarillas, en realidad, por ejemplo, esta de esponja, que es de uso estético, casi que no nos está protegiendo en nada, ¿verdad? Entonces es importante conocer estas cosas y que ustedes logren hacer que sus trabajadores también lo sepan. La siguiente. El manejo de los desechos, esto es importantísimo también, que sepamos la forma correcta de descartar lo que nosotros ya salga de nuestra producción, ¿verdad? Hay empresas que deben de utilizar compañías como Ecotermo, por ejemplo, para poderlo hacer de manera correcta, pero si no lo necesitamos en nuestra empresa, por lo menos nosotros debemos de tener entre nuestro protocolo el sellar bien las bolsas donde vayan, por ejemplo, las mascarillas y etiquetar que eso es material bioinfeccioso para que las personas que se dedican a la recolección de basura no se contaminen, ¿verdad? Siguiente. En el caso de tener un caso confirmado, hay que tener un protocolo, ¿verdad? Este protocolo por ley es necesario tenerlo. Hay que tener un manejo del colaborador dentro de nuestra empresa, un área de aislamiento, ¿verdad? Donde se le va a poner, tener una persona que lo pueda evaluar, tener una forma correcta de transportarlo en el caso de que sea necesario, por ejemplo, para ir a hacer un hisopado, etcétera. Luego tenemos que tener un correcto manejo de los contactos con los que esta persona haya tenido interacción, sobre todo las personas ajenas a la empresa, como nuestros clientes. Luego tenemos que tener un correcto proceso de desinfección, ¿verdad? Del lugar donde el paciente positivo tuvo interacción. Y por último, por supuesto, acatar con todas las directrices que las autoridades nos dan, ¿verdad? Siguiente. Una de las soluciones que nosotros hemos utilizado y que han sido muy bien aceptadas es que por ley, David nos va a explicar un poquito el tema de tener a doctores o enfermeras dentro de nuestra empresa, pero que a veces esto no es posible y por tanto este tipo de ayudas y de soluciones innovadoras nos ayudan a tener a una persona que nos puede evaluar casi que en tiempo real o inmediatamente un primer nivel de atención, ¿verdad? A las personas que nosotros estemos sospechando. Siguiente. Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y los dejo aquí con David Rivera para que nos cuente un poquito del acuerdo gubernativo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un honor estar acá compartiendo piso con tan distinguidos expositores, ¿no? Y les agradecemos nuevamente a PDC y a Shell por el honor de acompañarlos el día de hoy. Soy el abogado. Yo soy el que viene a contarles un poco de que si no les convence lo que les están hablando, sobre todo el doctor, referente a la posibilidad de cuidar a su gente, bueno, como suele pasar en estas situaciones, el gobierno viene y toma un rol y nos empieza a forzar a tomar las medidas, ¿no? Que empezaban al inicio como sugerencias, luego hubo algunos esfuerzos del Ministerio de Salud y ahora ya lo hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
y es de lo que les vengo a contar el día de hoy, específicamente el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que es sobre la actualización del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Colin, ¿tengo el control? Deberías de tenerlo ahora mismo. Muchas gracias. Si no, quizás me ayudas avanzando, por favor. Todo esto empieza, señoras y señores, amigos y amigas, hace ya 6 años. Hay un acuerdo gubernativo que es el 229-2014 que regula el Reglamento de Salud y de Seguridad Ocupacional, que en nuestra opinión es el paraíso de los burócratas. Son 569 artículos que regulan todo lo que en teoría tú tendrías que tener dentro de tu empresa para en teoría proteger a tus empleados y colaboradores. Regulan cosas tan específicas como que, por ejemplo, los teclados de las computadoras tienen que ser mates o negros para que no haya reflejo de la luz que pueda afectar la visibilidad de los empleados. Entonces, un teclado blanco y una computadora Mac viola la ley. Es un acuerdo que menciona la palabra escalera más de 60 veces y establece cosas tan específicas como que el ancho de las escaleras tienen que ser igual de anchas que las puertas que interconectan. Entonces, ya me imagino yo las escalerotas en las puertas de los locales comerciales, ¿no? Obviamente hay cosas que a veces no se adaptan a nuestra realidad. Establece, por ejemplo, que tienes que tener una ducha por cada 10 trabajadores siempre y cuando las condiciones lo requieran. Y establece, por ejemplo, que haya riesgo epidemiológico, como lo hay ahorita, ¿no? Pero una ducha por cada 10 empleados se vuelve un tema complicado. Menciona también algunas cosas un poco más sencillas, o en principio más sencillas, como el tema de un botiquín. Pero no es el típico botiquín que tiene que tener únicamente 2 o 3 aspirinas, unas curitas y alcohol. No, es un botiquín de 25 artículos que va desde tijeras quirúrgicas, por ejemplo, y también máscaras de reanimación pulmonar, por mencionarle 2 de los 25 artículos o elementos que regula, ¿no? Y quizás lo más relevante, y porque estamos empezando acá, es que esta ley establece las figuras de los planes de prevención y de los planes de salud y seguridad ocupacional. Esto también viene amarrado con la figura de los monitores de salud. Si tu empresa tiene 10 o menos colaboradores, bueno, menos de 10 colaboradores, tú tienes que elaborar un plan de prevención y de salud ocupacional que tiene que estar aprobado por el ministerio y tiene que estar aprobado por el ICS. Y tienes que tener, además del botiquín, un monitor de salud que tiene que estar capacitado por el ICS o por brigadistas o por bomberos o por alguna empresa que se dedique a primeros auxilios, que te dé un certificado avalado por las instituciones que lo obligan, ¿no? Estos monitores deben estar registrados y tiene que cumplirse. Y esto tal vez es la forma más fácil de hacerlo si tú tienes menos de 10. El problema es que la ley nos carga con una obligación bastante fuerte en cuanto nuestra empresa pasa de 10 o más empleados. Ya no es suficiente con un plan de prevención. Ya tienes que tener un plan de salud y de seguridad ocupacional que tiene que estar avalado por un médico, que además tiene que estar registrado ante el Ministerio de Trabajo para poderlo hacer. Establece que este plan tiene que tener, por ejemplo, el perfil de riesgo de los puestos de trabajo, tiene que tener un sistema de vigilancia epidemiológica, tiene que tener la programación de capacitaciones permanentes y establece también la figura del Comité Bipartito de Salud y de Seguridad Ocupacional, que es un comité que se compone por representantes del patrono y por los empleados y que en teoría deben llevar un libro de actas sobre todas las actividades que se hacen o que se giran alrededor de esto, ¿no? Como pueden ver, es algo, pues, por ejemplo, un restaurante tiene más de 10 empleados y es difícil muchas veces, y es por eso que esta ley, si bien suena y si bien obviamente se fiscaliza, tal vez no se cumple en su totalidad. Como les dije al inicio, son 560 y pico de artículos y realmente fiscalizar esto, sobre todo en las MIPYMES, es sumamente complejo, ¿no? El problema es, otro problema, que tenemos que tener monitores de salud y de seguridad ocupacional que velen por el cumplimiento de todo lo que aquí estamos estableciendo y además que velen por la salud de nuestros colaboradores. No tenemos menos de 10, como les comenté. Es uno de nuestros colaboradores capacitados, no se le paga nada y simplemente se le pide casi que de favor y como una responsabilidad del equipo, ¿no?
Pero si tenemos de 10 a 100 empleados, tenemos que tener de turno completo por cada establecimiento un auxiliar de enfermería que esté a disposición de nuestros colaboradores. Si tenemos de 101 a 500, tenemos que tener un enfermero profesional o una enfermera profesional capacitado además en estos temas. Y si ya somos una gran empresa con más de 500 personas, tenemos que tener un médico colegiado activo que además esté registrado y capacitado en temas de salud y de seguridad ocupacional. Y esto es por cada jornada de trabajo. Entonces, si tenemos turnos en la mañana, en la tarde y en la noche, como suele ser con las plantas de producción, pues tienes que cargar a esta operación además el sueldo de 3 doctores. ¿Por qué estoy empezando con esto? Yo sé que no estamos acá para sentir miedo, mucho menos, pero el problema es que el Acuerdo Gubernativo 69-2020 viene a reformar ese acuerdo original del que yo les estoy comentando. No es un cuerpo normativo independiente, sino que depende de aquel y establece que nuestros planes de prevención y control contra el COVID-19 deben ser anexos a estos planes o de prevención si tenemos menos de 10 empleados o de salud y de seguridad ocupacional si tenemos más de 10 empleados, ¿no? Entonces, el protocolo de COVID no es suficiente por su propio peso. Este acuerdo, como les comentaba, ya viene a normar lo que el doctor Mazariegos les compartía. Ya te obliga a la necesidad de entregar a tu personal mascarillas. El doctor Mazariegos comentó que tenían que ser quirúrgicas, no, la ley establece que tienen que ser de tela, lavables. Es entendible también ante la situación, pero como se explicó el doctor, a veces es más barato entregar mascarillas quirúrgicas que tener que cerrar tu empresa durante 1 o 2 días, ¿no? Establece la obligación de tener estaciones de limpieza, por ejemplo, establece temas de controles y establece fiscalización. Y no sé si recuerdan que como esta ley, este acuerdo gubernativo entró en vigencia hace aproximadamente 1 mes ya, y antes de eso habían anunciado el acuerdo ministerial 146-2020 que lo emitía el Ministerio de Salud. Este era el que establecía las famosas aperturas por fases, fase 0, fase 1, que empezaba a regular esto, ¿no? Pero este acuerdo gubernativo 79-2020 es el que viene a dirigir los esfuerzos de prevención contra esto a nivel laboral, y es en este en el que nos tenemos que basar. Establece ya diversas obligaciones para el patrono, que ya son por ley, y que además de implementarlas las tenemos que saber demostrar, porque como ustedes, señores empresarios y señoras empresarias, saben, la carga de la prueba en el tema laboral es inverso, es decir, nosotros tenemos que demostrar que sí lo estábamos cumpliendo, ¿no? Me voy a permitir leérselas para poder ser más detallado en este sentido, porque pues yo sé que es importante para muchos de los que están acá. Establece por primera vez en ley y con una sanción la necesidad de tener el distanciamiento social de por lo menos 1,50 m entre personas, y si este no es posible, exige la colocación de barreras de protección como acrílico, como cualquiera de estos asuntos, ¿no? Establece la obligación que ya estaba dentro de los obligaciones del plan de salud de establecer una clasificación del riesgo de los trabajadores. Como muy bien comentaba el doctor Mazariegos, el riesgo 1 se lo llevan los mayores de 60 años, los fumadores, los que sufren de diabetes, por ejemplo. El 2, pues en la categoría 2, que es como nosotros lo parametrizamos, entra la gente obesa, entra gente con alguna deficiencia física, por ejemplo. En la categoría 3 entra una mujer embarazada, que no es que tenga ninguna deficiencia, pero no puede tomar medicamentos normales. En la D, pues pueden entrar cualquier otro trabajador saludable de menos de 30, 40 o 50 años, ¿no? El tema es que no solo basta con tener la clasificación, tenemos que clasificar a nuestros empleados y documentarlo. En base a esto también tenemos que otorgarles equipo de protección que no solo se basa en la mascarilla, ya se basa también, por ejemplo, en las caretas faciales de plástico que te protegen frente, sobre todo si atiendes al público. Te obliga a la toma de temperatura. Como decía el doctor, es importante tomarte la temperatura bien. Si tu equipo no se deja tomar la temperatura, tenemos que capacitarlos muy fuertemente, explicarles que no hace ningún daño, porque de nada sirve la toma de la temperatura en la muñeca, y los invitamos a todos a que hagan la prueba. Te varía fácilmente entre 0.7 y 0.9 grados, ¿no? Que ya es la diferencia entre fiebre y no fiebre. Establece que tienes que tener una política de ausentismos, estableciendo un control muy severo de qué está haciendo la gente que está faltando, por qué está faltando. Te establece, aquí es donde empieza el problema, a la necesidad y obligación de tener monitores. Te dice que tienes que tener monitores en base a la cantidad de gente que tú tienes. Entonces, si nosotros presentamos un protocolo COVID y no tenemos a una enfermera, por ejemplo, si tuviéramos más de 10 empleados, técnicamente no estamos en cumplimiento. Yo lo que le decimos, bueno, lo que le decimos a nuestros clientes es que por lo menos para empezar
tener algo es mejor que no tener nada, y sobre todo si es algo que aplicamos realmente, porque esto no es cuestión solamente de aplicar la ley, sino que es cuestión de proteger a nuestros colaboradores y por lo tanto a nuestras empresas, ¿no? Establece la obligación de desinfectar diariamente todos los ámbitos, todos los espacios de trabajo. Nosotros recomendamos dar un registro, por ejemplo, de cómo se hacen los baños de los restaurantes de comida rápida para poderlo validar en caso de que alguien llegue. Establece que tenemos que tener campañas de información hacia nuestros colaboradores. Es importante, pero muy importante, y la mitad del éxito de su protocolo está basado en crear conciencia entre la gente. A veces toca asustar a los demás. Es mejor que estén extra protegidos y exagerando a que estén tranquilos o que no sientan que la amenaza es real, porque realmente, tristemente, sí lo es, ¿verdad? Esto entre varias otras obligaciones que están contenidas en la ley y que les reiteramos es importante llevar el control. No basta con entregar las mascarillas. Nuestra recomendación es llevar un control de qué mascarilla se le entregó a quién. El reglamento también establece obligaciones para el colaborador. Estas obligaciones, en caso de ser violadas por ellos, también pueden ser meritorias de faltas administrativas y de faltas laborales, y pueden ser causas de despido justificado. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el que no usen el equipo de protección que se le brinda, ¿verdad? Yo te doy mascarilla y tú no la usas, esa es culpa tuya, ¿no? Otro tema que no pueden hacer es el tema de la difamación de la empresa en caso de que hayan contagios, ni difamación de sus compañeros. No pueden dañar la señalética que se presente, y básicamente tienen que informar de cualquier síntoma que ellos sientan. Es ilegal para el trabajador ocultar síntomas al empleador, ¿no? Entonces, también tienen que estar enterados de todas estas normativas, y es parte de la capacitación que tendrían que ustedes también brindarles, ¿no? Decirles que no es solo por salud, también ellos están sujetos a sanciones en caso de incumplimientos. Establece este acuerdo gubernativo otro tipo de obligaciones, por ejemplo, que tenemos que tener un área de aislamiento en nuestras empresas, en teoría e idealmente un espacio cerrado y separado de todos los demás ante casos sospechosos. Si alguien empieza a toser incontrolablemente y siente fiebre, pues te vas para el área de aislamiento, y este aislamiento tiene que estar debidamente señalizada. Tiene que estar enterada la gente de que ese es un área de aislamiento. Si tu empresa es pequeña, si es un local pequeño, pues puede ser que se comparte el uso de una sala de reuniones que en caso de emergencia sea un área de aislamiento, ¿no? Entonces es importante también tenerlo señalizado en caso de alguna visita del inspector. Te establece la obligación de que si tu elevador tiene solamente 1,50 m de área, pues solamente cabe una persona por cada viaje, y te establece la necesidad de priorizar a gente con restricciones de movilidad. Te obliga a ti como patrono a establecer políticas en el tema del tiempo de la comida. Este es quizás uno de los tiempos con mayor riesgo y donde más contagios se van a brindar, porque es el único momento en que la ley autoriza a los empleados a que se quiten la mascarilla. Entonces la sugerencia es que se establezcan turnos diferentes para que la gente no coma toda la 1 de la tarde, sino que salga un turno a comer a las 11, 11:30, 12, así sucesivamente, e indicarles dentro del área de comedor que traten de hablar lo menos posible y que se separen lo más posible, ¿no? Obviamente es difícil, pero es un esfuerzo importante, y ahí es donde entra la capacitación a nuestro personal. Más que la ley, más que cumplir con la normativa, es explicarles realmente qué tenemos que hacer. Como les comentaba, cumplir con todos los requisitos que les está comentando y que debe constar por escrito. La ley lo establece como un anexo al plan de prevención o plan de salud y de seguridad ocupacional. Este se debe presentar ante la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. Y les cuento, mucha gente nos ha preguntado y el doctor mencionaba, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en caso de que haya un caso positivo? La misma ley establece también que tenemos que reportarlo de forma inmediata. Esto es algo que no mucha gente lo sabe todavía o que no está tan abierto, pero ya el Ministerio de Trabajo lanzó una página, que aquí pueden ver el link, es dgps-sso.mintrabajo y todo lo que sigue, donde ustedes deben crear un perfil con su empresa. Es automático, ustedes ingresan el NIT y te aparece ahí la información de quién eres como empresa. Y esta página te da la posibilidad de registrar todos los casos que tú consideres sospechosos. Ojo, ustedes no tienen la obligación de confirmar que el caso sea verídico o no todavía. Al inicio se debe reportar como sospechoso, y la ley se establece que los casos sospechosos se tienen que reportar igual. Y acá tú tienes que asignar el nombre de quiénes son tus monitores, y acá tú tienes que subir tu plan de salud que cuente con el anexo del protocolo de bioseguridad o contra el COVID.
La ley le establece el plan de prevención y control del COVID-19. Sí es cierto que hay que subirlo, no es letra muerta. Yo creo que nunca antes había tenido tanta relevancia el acuerdo del 2014 como es ahora, ¿no? Honestamente, los inspectores de trabajo siempre fueron bastante benevolentes en este ámbito porque, como les comento, hay unas leyes ahí que no se acoplan a nuestra realidad cultural, política o económica, ¿no? Pero yo sí les puedo garantizar que un tema que van a estar supervisando de que lo que falta el año y sobre lo que hay bastantes denuncias es ante el incumplimiento de protocolos de prevención contra el COVID del Acuerdo 79 de 2020. ¿Qué pasa si no? Bueno, nos fiscaliza la Inspección General del Trabajo, que ya hoy estaban en la calle. A nosotros nos fueron a revisar, afortunadamente cumplíamos con todo, y fueron por el tema de 1.14, pero les garantizo que van a estar pendientes también de esto. No es cierto que están ellos en casa, ellos están haciendo sus rondas de inspección. El Departamento de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y la Sección de Seguridad y Higiene del ICS. Hay 3 entidades fiscalizadoras que tienen la autoridad de llegar a corroborar todo esto. Y no solo el Acuerdo 79-2020, sino también el que les comentaba del 2014. Las consecuencias, si no lo hacemos, como siempre decimos, esto no hay que cumplirlo por ley, esto hay que cumplirlo por principios, hay que cumplirlo por la seguridad de nuestras empresas, por la seguridad de nuestros colaboradores, tal cual lo está haciendo el Grupo PDC, con excelentes medidas de prevención y de salud. Esto lo que hace es proteger y comprometer a la gente a seguir trabajando en un ámbito saludable, ¿no? Pero si no queremos cumplir, pues la ley te exige que pagues entre 2 y 14 sueldos mínimos por cada uno de los incumplimientos. ¿Qué significa? Bueno, que si yo no tengo un control adecuado de las desinfecciones, de las áreas, de la entrega de las mascarillas, bueno, por cada una de esas 2 tengo entre 2 y 14, depende del criterio del inspector. Yo no sé ustedes, pero pues puede ser que habrá empresas, ¿no? Por lo menos que habrá MIPYMES. Entonces tengamos el control y el cuidado de cumplir. Así que sin más, abrimos el piso a preguntas. Y Willy, te dejo el uso de la palabra, o Colin. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, como les mencionaba, tenemos la opción de las preguntas, así que si tuvieran alguna pregunta para cualquiera de los expositores, podemos hacerlo en el chat. Voy a leer la primera, bueno, tenemos las primeras 2 preguntas, de hecho son para el señor Salvador Páez. La primera pregunta es, ¿qué herramientas o consejos empresariales considera fundamental deberían ser deberían ser algo fundamental para seguir operando de manera responsable? Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya nuestros expositores bastante nos han compartido en ese sentido, pero tal vez un par de observaciones adicionales. Una sería que creo que en tiempos de crisis y de alta incertidumbre, los principios y los valores se vuelven doblemente importantes, y creo que son pues esa guía que debe de regir nuestro comportamiento y nuestras reacciones. Para nosotros como PDC, nuestro propósito es transformar vidas, y eso quiere decir que lo primero que debemos resguardar es el bienestar de nuestros propios colaboradores. En ese sentido, una recomendación que puedo hacer concreta es comunicar con transparencia y a todos los niveles de la organización. De hecho, sobre comunicar en tiempos de crisis, las medidas que se están tomando son importantes, ¿verdad? Todas estas medidas, sea porque son mandadas por ley o las que estamos implementando como protocolos del sector o de nuestras propias empresas, todas son importantes, pero lo más importante es comunicar ese razonamiento de por qué las medidas se están implementando y cómo esas medidas velan por la seguridad y bienestar de cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etcétera. Pero creo que esa comunicación es un factor fundamental para bajar las ansias en estos momentos de crisis, particularmente hacia los colaboradores de la empresa.
Otra recomendación tal vez muy concreta que haría es el tema de la coordinación. Cuando los planes que podemos hacer ya no tienen más que, no son tan valederos como para el día. El plan más largo que podemos hacer hoy pareciera que es de hoy para mañana. Cuando estamos en situaciones como esas, tal vez un elemento que sumaría a lo que ya fue mencionado por los panelistas es este concepto del comité de crisis, y un comité de crisis que efectivamente se esté reuniendo con esa frecuencia dependiendo del momento de la crisis en la que estamos. En nuestro caso pasamos, en algún momento fue diario, actualmente semanalmente, pero un comité de crisis que tenga a su cargo ese diseño de los sistemas de prevención, de reacción, anticiparnos realmente a las necesidades que van a venir surgiendo. En fin, creo que ahí me quedaría. Muchas gracias, Salvador. Y hay una pregunta de seguimiento. ¿Cuál considera que debería ser el rol del sector privado para generar mayor impacto e incidencia positiva ante la nueva dinámica que vivimos? Gracias, sí, interesante pregunta, y creo que hay que tal vez dividirla o contestarla en distintos planos. Creo que un plano es hacia lo interno, cómo vamos a trabajar en el futuro. ¿Hace sentido volver a las oficinas? ¿Cuándo y para qué tipo de reuniones? ¿Cómo se reconceptualizan los árboles organizacionales al romper ciertas barreras mentales de geografía y de proximidad? ¿Verdad? Creo que ese es un plano. Otro gran plano es a nivel de empresa. ¿Cómo nos vamos a reinventar ante la crisis? ¿Cómo vamos a aprovechar esta reactivación post-COVID? ¿Cómo damos un paso al frente y abrazamos la innovación y los inevitables cambios que se nos vienen? Para mí ese sería tal vez un segundo plano. Y un tercer plano para contestar esa pregunta es hacia lo externo, y no solo, digamos, me refiero al rol y relacionamiento de las empresas, digamos, en esa conceptualización quizá más angosta de solo hacia nuestros clientes o solo hacia nuestros proveedores, sino que una conceptualización más amplia de nuestro rol y relacionamiento de empresas con la sociedad, y cómo va a ser además nuestro rol para arreglar los sistemas y el andamiaje público que nos rodea, y el cual me atrevería a decir que el COVID desnudó las enormes carencias que hoy tiene la cosa pública en nuestros países, y que debemos aportar algunas de las mejores prácticas que tenemos en lo privado hacia lo público. Me refiero a cosas como las prácticas de compras, de recursos humanos, de medición de resultados, para que las cosas públicas en nuestros países estén mejor preparados para futuras crisis. Así que contestaría en esos tres planos. Muchísimas gracias, Salvador. Le agradezco mucho por sus respuestas. Tenemos más preguntas en el chat. Cualquiera de los panelistas, siéntase en la libertad de tomar las preguntas. ¿Cómo puedes planear o proyectar con tanta incertidumbre? Difícil pregunta, porque realmente no sabemos lo que no sabemos. Entonces, en mi opinión, y cualquiera de ustedes puede, por favor, abrir el piso a su respuesta, va a ser bastante complejo, va a ser una cuestión de proyectar y revisar y planificar probablemente semanal o diariamente. Va a costar mucho hacer un forecast atinado. Les cuento el caso, estuvimos con uno de nuestros clientes que por razones de anonimato tengo que guardármelo, pero ellos trabajan en la industria de alimentos, y estuvimos viendo el scorecard que manejaban de las metas de ventas, y venían desde el año pasado por año electoral con una cuestión muy compleja en llegar a las metas de ventas, y de la contracción económica de año electoral a brincar a la pandemia, ninguno de los meses han logrado llegar. Entonces, realmente tratar de implementar medidas como el tema de teletrabajo en la optimización de costos de operación, de pronto buscar de qué forma podemos
reformular también el manejo de cuentas por cobrar y tener estas estrategias de supervivencia financiera, que podríamos tener otro webinar de esto, realmente nos pueden ayudar, pero no nos pueden predecir con certeza una proyección. No sé si alguien más quisiera ampliar un poco este tema. Creo que está bastante bien respuesta por ambos. Perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo protejo a mis empleados al momento del almuerzo o de la refacción? Nosotros tenemos un espacio para que ellos coman y si en este momento no tienen mascarillas me preocupa. Doctor, tal vez nos puedes apoyar con esta. Sí, sí, claro. Pues bueno, aquí existen diferentes formas que pudiéramos nosotros protegerlos. Una es ver el tamaño del comedor y, por supuesto, de acuerdo a los metros cuadrados, tratar nosotros de mantener el distanciamiento de las personas que están comiendo ahí, ¿verdad? Por lo menos 1,5 metros entre cada uno. Otra es crear estos horarios de almuerzos, horarios de comida para que se vayan dividiendo ahí los grupos y así tratar de mantener pocos empleados comiendo al mismo tiempo. Si la empresa tiene las posibilidades, idealmente se podría colocar mamparas, ¿verdad? Estas de policarbonato, pues que en realidad nos dividan de las personas que estén a la par, y con estas mamparas, pues ahí sí es un poquito más seguro y podríamos tener a las personas inclusive hasta un poquito más cerca porque ya están encerrados, ¿verdad? Pero estas son algunas de las recomendaciones que yo daría para tratar de que se cubran durante ese momento. Muchas gracias. Aparte que es el único momento en donde está permitido no tener la mascarilla puesta, pero sí es importante señalizar los lugares en el comedor de empleados y tratar de mantener ese distanciamiento de 1,5 metros. Algunas empresas hemos visto que lo que han estado haciendo es marcar las mesas en los lugares donde sí está permitido. En otras tenemos también la restricción de un empleado por mesa, dependiendo de la configuración del espacio. Pero definitivamente también la planificación de los turnos para que no salgan todos al mismo tiempo se vuelve un factor clave. Y evidentemente en la planificación, algunas de las empresas, tenemos otro cliente que ellos trabajan distribución de equipo de tecnología, repartieron a su equipo de almacén y bodega en 2 cuadrillas. Entonces tenemos un equipo que llega lunes, miércoles y viernes, el otro martes, jueves y sábado. Y obviamente tenemos, aparte de un plan de contingencia por si llegara a haber un caso sospechoso, tenemos un equipo que puede ser el backup para no tener que cerrar la empresa. También, aparte de dividir los turnos de las personas que están llegando a las instalaciones, también hay horarios asignados para poder aumentar o optimizar el distanciamiento. Entonces, podría ser una recomendación interesante que puede aplicar para algunos de ustedes. La siguiente pregunta, Roberto Sosa nos pregunta, considerando la inversión en estos equipos que antes no se requerían y su impacto en el costo que se traslada al cliente, específicamente en el sector construcción, ¿qué recomendaciones podrían ofrecer para evidenciar el costo-beneficio de estas nuevas medidas como un valor agregado de calidad en los servicios prestados? Bueno, yo creo que lo que vamos a vender como empresa durante este tiempo a venir va a ser seguridad y confianza, ¿no? Y yo creo que poderle decir a los clientes que nuestro personal y ellos mismos van a estar protegidos por lo mismo es una forma de tangibilizar este dinero, pero sobre todo pues el costo-beneficio de la salud del trabajador, que de lo contrario no podría trabajar, valga la redundancia, ya sea porque la empresa tiene que cerrar operaciones para sanitizar y meter en cuarentena a la gente, o ya sea porque directamente se queda sin personal, pues creo que no puede haber mejor costo-beneficio que ese, ¿no? Sí, inclusive también poniéndome el sombrero de Project Manager para temas de construcción, tiene mucho que ver también el tema de tiempos de entregas, porque cuál es el impacto que genera en la entrega de la obra el tener que suspender la operación por tener un caso confirmado. Entonces, el costo-beneficio probablemente va a ser un tema que la empresa tenga que absorber y no tanto trasladar al cliente, pero va a quedar mucho a criterio del empresario en relación de qué me sale más barato. Tener que invertir en buen equipo de protección y asegurarme que mis colaboradores estén bien para no interrumpir y poder entregar la obra en tiempo, o las penalidades contractuales que puede incurrir la empresa al tener un atraso en 1, 2, 3 meses, ¿verdad?
No sé si alguien más quisiera ampliar algo de esto o nos movemos a la siguiente. Luego preguntan, ¿hay una forma práctica para medir la efectividad de las mascarillas? Doctor, esto es para usted. Bueno, en realidad, si la pregunta es cómo lo podemos hacer nosotros, eso es muy difícil. Hemos estado viendo, pues nuevamente con esta lluvia de información que podemos, a la que podemos acceder ahora con las redes sociales, algunas pruebas que realizan con aspersores, poniendo la mascarilla y tratando de ver del otro lado si pasa o no, pero en realidad tenemos que entender que el virus es en micrómetros, son partículas verdaderamente pequeñas que uno solo las puede observar con microscopios electrónicos por medio de computadoras, etcétera, que en realidad para el ojo humano esto es imposible. Entonces, al menos de que nosotros tengamos acceso a ese tipo de tecnología para poderlas evaluar, es imposible. Mi recomendación es que utilicemos mascarillas de marcas que tengan certificaciones que nosotros podamos revisar y ver que estas certificaciones sí sean pues válidas, ¿verdad? Buscar marcas que ya, pues que ellos hayan hecho sus estudios y que entonces pues al estar certificados ya podemos estar tranquilos. Desafortunadamente, como les comentaba en la presentación, ahora con la necesidad de las mascarillas, pues muchas personas están creando mascarillas sin tener acceso a poder hacer estos estudios y entonces no sabemos y es poco probable que en realidad sean efectivas, ¿verdad? Entonces la recomendación es utilicemos mascarillas que sean de marcas reconocidas o que tengan las certificaciones necesarias para que sí protejan contra este virus. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna experiencia de cómo ha funcionado el reporte de los casos sospechosos? En algunos casos tenemos reporte de que no exigen o no existen pruebas para verificar el diagnóstico de la empresa. David. Muchas gracias, Colin. A ver, lo que la ley nos obliga es a reportar casos sospechosos. No nos da la obligación de reportar el caso positivo o no. Y aparte es importante mencionar que, bueno, que al final este reporte que se hace en esta página es hacia el Ministerio de Trabajo, pero además hay un procedimiento que ahora es virtual también para reportarle al ICS potenciales casos sospechosos o confirmados y que el proceso de suspensión sea de una forma digital, que ya no tengan que ir. Entonces, para esto se tiene que hacer un estudio en uno de los laboratorios aprobados por el gobierno, se tiene que mandar un formato y se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Eso es lo que se tendría que hacer. Perfecto. Luego nos preguntan, perdón, ¿le vas a decir? ¿No? Ok. La siguiente pregunta, la ley nos obliga a reportar los casos positivos como empresas, pero el empleado se rehúsa a ser reportado. Sabemos que ahora mismo ya no hay cuarentena hospitalaria, pero todos tienen este temor de ser acusados. ¿Qué pasos recomiendan para la postura ante la empresa? Bueno, para empezar, la obligación de la ley es clara y es en contra de la empresa, no es a favor o en contra del empleado. La obligación de la empresa es clarísima y se tiene que reportar sí o sí, tanto en el Ministerio de Trabajo como al Distrito de Salud. Y en teoría, si tienen ICS y lo vas a suspender, obviamente se tiene que reportar al ICS. De lo contrario, pues se les dice, mira, pues entonces tú no vas a tener derecho a tu suspensión del ICS y nada. Y tú tienes que cumplir obligatoriamente con la ley. O sea, tú tienes que cumplir como empresario en reportarlos. Perfecto. La siguiente, si fuera necesario llegar a una amonestación para los colaboradores por no cumplir con los lineamientos, ¿cómo se puede manejar en estos momentos? Acá, si gustan, voy a tomar yo luego David, si quieres elaborar. Realmente, como bien lo mencionaba David en su intervención, pues estas violaciones, por decirlo de esta forma, a las medidas de prevención, pues están sujetas a penalización tanto como un proceso disciplinario normal, ¿no? Es el mismo procedimiento, simplemente estamos agregando una serie de faltas dentro de la matriz disciplinaria de la empresa, si tuviéramos una o lo que se tipifica en el Reglamento Interior de Trabajo, pero agregado ahora, obviamente, el cumplimiento de estas disposiciones dentro del acuerdo, ¿no? Y están sujetos al mismo proceso disciplinario como estarían sujetos por cualquier otro tipo de faltas e inclusive, como bien lo decía David, causas de despido justificado.
Pero David, dejo también aquí el uso de la palabra contigo para ampliar un poco la pregunta. Gracias, Colin. A ver, sí, para que podamos tener poder disciplinario en las empresas, tenemos que tener un reglamento interior de trabajo. Si no tenemos el reglamento interior de trabajo, lo que se hace es que se notifica la falta ante la Inspección General de Trabajo para ir dejando récord o constancia de las faltas que podrían llegar eventualmente al despido justificado. Ese sería básicamente el proceso y la respuesta. Excelente. Veamos. Si se procede al despido de un empleado por motivo de incumplimiento al reglamento interno por COVID y pone en riesgo la salud de otros colaboradores, desde el ámbito legal podría el empleado alegar como despido injustificado. Como empresa se debería llenar algún documento de compromiso a los empleados en base a este reglamento y que ampare sanciones o despidos. Bueno, sí, por definición el reglamento interior de trabajo es una herramienta que le brinda el poder disciplinario al patrono. No es cierto que tú puedas solo despedir o amonestar o descontar solo porque sí. Tienes que tener un reglamento interior de trabajo que tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en este se tiene que establecer el procedimiento para un despido. Normalmente involucra, por ejemplo, una llamada de atención verbal como primer paso. Segundo, una llamada de atención por escrito y tercer paso, una amonestación y el cuarto es el despido, ¿no? Estas cuestiones de violación contra el COVID, sobre todo si tenemos las herramientas bien claras, si tenemos el protocolo, el plan de salud, el comité bipartito, estos tienen el poder de ir levantando las actas necesarias para poder penalizar a esta persona. Pero ojo, para esto tenemos que tener o bien el reglamento de trabajo con reglas muy claras o bien la venia de la inspección a quien se les puede notificar y decir, mira, fulanito, a pesar de tal y tal llamada de atención, no nos cumple, ¿no? Entonces, sí, definitivamente él siempre, y este es el problema que les comentaba, que nosotros tenemos la carga de la prueba, ellos siempre pueden alegar de que es un despido injustificado y nosotros como empresarios tenemos que tener los medios de prueba suficientes para poder demostrar lo contrario. Entonces, todo lo que se haga se tiene que documentar, pero se tiene que documentar en la forma que la misma ley establece. Perfecto. Esta es una pregunta para el doctor Mazariegos. ¿El virus es reincidente o el cuerpo que ya superó el proceso de infección del COVID ya es inmune? Bueno, como les decía en la exposición, hay muchas cosas que están cambiando de acuerdo a lo que nosotros hemos podido saber del virus, porque pues por ser tan nuevo, hay muchas cosas que todavía se tienen que estudiar mucho, ¿verdad? Una de esas grandes incógnitas es esta: si en realidad nosotros hacemos inmunidad hacia el virus, creamos nuestras células de memoria o no. Aparentemente en otros países se están reportando casos con recaídas. Esto significaría que no creamos inmunidad duradera. Sin embargo, es muy temprano para poder hablar de esto. Tenemos que esperar a que en realidad hayamos pasado un poquito de tiempo. Tenemos que entender que una enfermedad que solo tenemos 5 o 6 meses de conocerles, pero nueva de verdad, entonces hay que esperar un poco de tiempo que se pueda estudiar bien el virus y ver si en realidad vamos a crear inmunidad. Excelente. Willy, esta es para ti. Primero, felicito este tipo de ayuda que nos ayuda. Willy, ¿habrá un manual estándar que hayan digitado? Cualquier sugerencia, estamos a la orden. Pues manual como tal no tenemos alguno preparado, más que sí las asesorías que podamos ir desarrollando puntualmente en cada uno de las necesidades de nuestros clientes. Sí, y de hecho ahí nosotros podemos ponernos también a la orden. Realmente parte de lo que nosotros hacemos es eso. Como les mencionaba, ya hay publicidad aparte. Contextualizamos los protocolos primero a las operaciones de la empresa, por giro de negocio y a internalizarlo a la empresa. Es un traje a la medida. Ahí entregamos guías, manuales, las capacitaciones las realizamos a los empleados tanto operativos como administrativos y les entregamos también la señalética. Entonces realmente es todo el proceso y tenemos una aplicación que desarrollamos también que está enlazado con el servicio de ambulancias de seguros universales, donde pueden tener traslado de colaboradores de casos sospechosos y tenemos una alianza con Blue Medical también para otros productos tanto de teleconsulta como de análisis en pruebas de laboratorio.
a través de un seguro específico que ellos ofrecen para las empresas en estos casos. Entonces, si tienen alguna pregunta, al final pueden visitar nuestra website y con todo gusto podríamos tener una llamada aparte para aclarar dudas o bien entregarles el tema de los manuales, ¿verdad? Y las capacitaciones que hoy día pues, son obligatorias, que hay que darlas en base a lo que pide el acuerdo. La siguiente pregunta es, si llevamos las medidas al pie de la letra, ¿cuándo estaríamos regresando a una nueva normalidad? Pues si escucharon al señor presidente el día domingo, realmente la nueva normalidad se va a dar en función de cuando la curva de infección vaya en descenso, ¿no? Realmente vamos a tener la cantidad de nuevos casos por cada tantos habitantes, donde ellos van a determinar realmente el punto donde la curva de infección ya paró. Por experiencia en otras pandemias han habido segundas olas de infección, terceras olas de infección inclusive, y lo que bien decía el doctor Mazariegos en su intervención, que aprendamos del resto de los países que han tenido una apertura temprana y que han tenido que volver a cerrar porque la ciudadanía no respetó las medidas, porque no mantuvieron el uso de la mascarilla y la implementación de los protocolos y tuvieron una ola de infección de nuevo que los obligó a volver a cerrar. Realmente la nueva normalidad se va a ir en función de lo que nosotros como ciudadanos cumplamos en las medidas y cómo eso se refleja en los números que se están reportando, ¿no? Doctor Mazariegos, de pronto aquí quiere usted también ampliar un poco. No, yo creo que tenés razón. Esto va a ser un proceso paulatino, ¿verdad? No creo yo que podamos hablar de un mes en específico en el que digamos, bueno, a partir de aquí ya es la nueva normalidad, ¿verdad? Como lo exponías tú con tu gráfica, esto va a ir cambiando con el tiempo. Cosas como la cantidad de casos reportados diariamente van a tener un gran impacto, ¿verdad? Y definitivamente, pues, si seguimos, como dice la pregunta, las medidas al pie de la letra, estos casos tienen que ir en descenso y poco a poco iremos entrando a esta nueva normalidad, ¿verdad? Perfecto. Nos pregunta Eric Ríos, ¿está obligada la empresa a pagar el tratamiento para tratar el COVID-19 del empleado si éste se contagia al COVID-19 en las instalaciones de la empresa? Wow, una pregunta medio difícil. En principio, si tienen IX, el IX está en la obligación legal de brindar el tratamiento, ¿no? En teoría, obviamente los servicios están colapsados. El reto sería cómo ellos pueden demostrar fehacientemente que fueron contagiados adentro de la organización. Yo me atrevería a decir que si tienes todo al pie de la letra, si brindaste las mascarillas, si brindaste las mamparas de protección, si implementaste capacitaciones, hiciste todo lo que por ley tenías que hacer, ya aún así se contagia, yo me atrevería a decirte que no y que puedes demostrar que realmente pues ya fue por un hecho de Dios o por hechos naturales, ¿no? Fuerza mayor. Ahora bien, si tú incumples por lo menos con una de estas, él o ella definitivamente sí están en la posibilidad de obligarte legalmente a pagar porque no se le brindaron las herramientas, ¿no? Entonces no solo estás obligado a cubrirlo, sino además a cubrir cualquier daño y perjuicio que se le pueda causar por no haber cumplido con esto y además a las multas que te puedan caer. Entonces hay que cuidar muchísimo, tener por lo menos todos los controles que tenemos y tratar de implementar protocolos no solo basados en ley, sino basados en ciencia, ¿verdad? A veces por ley tenés que dar mascarillas de tela, pero tal vez por ciencia sea más conveniente darles quirúrgicas, ¿no? Entonces, eso. Perfecto. Jonathan Cáceres pregunta, ¿qué cuidados tendríamos que tener luego de que una persona regrese de su cuarentena por COVID-19? Bueno, tenemos que entender cuál es el proceso para poder regresar de esa cuarentena. Si el paciente fue positivo, la forma correcta es la de tener una prueba negativa después de haber cesado con los síntomas, ¿verdad? Y luego todavía están recomendando 15 días para que la persona en realidad ya pueda estar libre, ¿verdad? Entonces, los cuidados que tuviéramos que tener con una persona que está regresando luego de haber cumplido con su cuarentena de esta forma, de la forma correcta, entonces serían los mismos que con cualquiera. Tiene que utilizar su mascarilla el 100% del tiempo en la empresa, lavarse sus manos, etcétera. Pero sí, digamos que lo importante en realidad es cumplir a cabalidad con las medidas que hay que implementar cuando una persona es positiva, ¿verdad? Perfecto.
Y bueno, esta pregunta realmente es muy similar a la anterior, pero preguntan qué procedimiento han hecho para reinstalar a sus labores a algún empleado que dio positivo. Sí, sí, como lo decía en la pregunta anterior, lo ideal es haber tenido ya una prueba negativa del paciente, ¿verdad? Y darle todavía un tiempo de 15 días para estar completamente seguros de que no regrese ningún síntoma, ¿verdad? Tenemos que entender que las pruebas sí tienen un margen de error y pueden dar un falso negativo. Entonces, a pesar de la prueba, sería ideal darles este tiempo, ¿verdad? Luego, a partir de eso, pues como les decía, pues el paciente, el trabajador ya puede regresar a su lugar de trabajo y tomar las medidas que tiene que tomar por ley, como están cumpliendo los demás, ¿verdad? Perfecto. Bueno, esta era nuestra última pregunta. Si no tenemos más preguntas, a mí no me queda más que agradecer a Lubricantes Shell y a Grupo PDC por la oportunidad de participar con ustedes esta tarde. En nombre de TGB Consulting, de mis colegas, el doctor Juan Pablo Mazariegos, el licenciado David Rivera, pues agradecemos mucho por la atención de todos ustedes y Willy, estamos contigo de vuelta. Muchas gracias, Colin. Les agradecemos en nombre de PDC el apoyo con estos nuevos temas, ¿verdad? Que pues son muy necesarios. Esperamos pronto poder iniciar esta nueva fase de recuperación. Estamos confiados en que estas iniciativas nos permitirán reconstruir nuestros negocios una vez que se hayan restablecido todas las actividades comerciales. En Shell creemos en el poder del trabajo en equipo y estamos seguros de que este valor será fundamental para ir reconstruyendo nuestro futuro en Guatemala. Así es que sigamos cuidándonos, por favor, los unos a los otros. Muchas gracias y muy feliz tarde. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta luego, quedamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. A todos,